Hola, mi nombre es Ángel Ramírez Salinas, soy de la comunidad de Orizabita del municipio de Ixmiquilpan. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en gastronomía en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. Pues mi experiencia en la universidad ha sido muy agradable, pero como en todo pues conlleva un esfuerzo físico, mental y claro, monetario no puede faltar. Lo que viene siendo desde los transportes, a diario hay que tomar dos transportes, siempre hay que estar medido con los tiempos. En la parte de la carrera, pues es una carrera que sí demanda estar comprando constantemente insumos, ingredientes para toda nuestra formación, o sea, todas nuestras prácticas de cocina, de coctelería, mixología. Entonces, pues sí son factores que uno tiene que estar considerando siempre. Y bueno, pues uno le pone todo el empeño, todas las ganas, porque al final es lo que uno elige y siempre hay que seguir sus pasiones y pues nunca dejar de aprender, ¿no? Porque el objetivo pues es ser un profesional en lo que nos gusta. En México, el acceso a la educación superior representa uno de los desafíos más grandes y persistentes del sistema educativo. Aunque la Constitución reconoce la educación como un derecho, en la práctica miles de jóvenes se enfrentan cada año a múltiples barreras que les impiden continuar con su formación universitaria. Factores económicos, sociales, culturales y políticos se entrelazan para generar desigualdad y exclusión, haciendo que ingresar a la universidad se convierta en un privilegio y no en una posibilidad para todos. Este problema no surge de manera aislada, sino de un contexto histórico marcado por transformaciones profundas, la globalización, la implementación del modelo neoliberal y la influencia de organismos internacionales que han impactado las políticas educativas del país. Estas dinámicas no solo han debilitado a la educación pública, sino que también han colocado en desventaja a los jóvenes de comunidades rurales, indígenas y marginadas, quienes cargan con un peso adicional en su camino académico. A través de este reportaje, busco visibilizar esta realidad y reflexionar críticamente sobre cómo el derecho a la educación superior se ha visto limitado por estructuras que perpetúan la desigualdad. Más allá de estadísticas, esta problemática se refleja en historias de vida concretas, donde los sueños y esfuerzos de muchos jóvenes se enfrentan a un sistema que no siempre garantiza condiciones equitativas para todos. Cada año en nuestro país, solo un porcentaje limitado de jóvenes logra acceder a la educación superior. Las causas son múltiples, desde la falta de recursos económicos hasta la ausencia de información y orientación adecuada. Mi nombre es Carla Itzel González Salinas y vivo en Orizabita, una comunidad indígena de Ixmiquilpan, Hidalgo. Aquí, continuar con los estudios más allá de la secundaria ya es un desafío, no porque falten ganas, sino porque sobran barreras. Escasez de recursos, lejanía de las instituciones, transporte limitado, internet deficiente y pocas opciones educativas. A diferencia de las ciudades, en mi comunidad no hay universidades cercanas y para muchas familias el gasto que implica la educación superior es imposible de sostener. La educación se agrava por la distancia, el desconocimiento de programas de apoyo y la falta de oportunidades locales.
De acuerdo con datos del INEA y estudios recientes, las políticas educativas no siempre logran cerrar la brecha entre las grandes ciudades y las comunidades rurales. Para entender mejor cómo se viven estas barreras en la vida real, quiero compartir la entrevista que realicé con Marlene Hernández, una joven de mi comunidad proveniente de Orizabita, que nos cuenta desde su experiencia personal los retos y sueños que implica intentar ingresar a la universidad en México. Hola, ¿qué tal, Marlene? Buenas tardes. Muchas gracias por el tiempo que nos estás prestando para participar en esta actividad. Mi nombre es Carla Itzel González Salinas, soy estudiante de la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica en la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente estoy trabajando en una actividad escolar donde debemos conocer a fondo los problemas que enfrentan actualmente los jóvenes en México para acceder a la educación superior. Para ello, me interesa escuchar testimonios reales que ayuden a visibilizar este problema desde una perspectiva más humana y cercana. En esta entrevista no necesitas dar datos personales si no quieres y puedes sentirte en total libertad de hablar lo que piensas o incluso no responder alguna pregunta si esta llegara a incomodarte. El objetivo, como te comentaba, es comprender a través de tu historia los retos que viven muchos jóvenes hoy en día. Entonces, te pregunto, ¿estás de acuerdo en que iniciemos con la entrevista? Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. La primera pregunta que tengo para ti, Marlene, es ¿qué significaba para ti ingresar a la universidad? ¿Era un sueño personal, era un sueño familiar o parte de ambos? Es de ambos, pero sobre todo inició como un sueño personal. De acuerdo a nuestras condiciones y bajo lo que yo vivo en la parte de mi familia, pues es prácticamente un sueño, un lujo poder estudiar, ¿no? Para mí, el ver otros profesionistas o personas profesionales, licenciados, decía, yo quiero ser eso, ¿no? Uno como niño dice, me gustaría ser astronauta, un maestro. Entonces yo también tenía mi sueño y poco a poco llegó qué es lo que me hubiera gustado estudiar, porque no pude lograr estudiar la universidad por mis condiciones económicas. Y también me hubiera gustado porque también era un sueño familiar. Mi familia, nadie hemos tenido como el acceso a una educación universitaria o algo de media superior, de superior, digámoslo así, estudiar en la universidad, porque pues como lo digo, es un lujo más que algo más, ¿no? Para nosotros es algo muy lejano que vemos por nuestra situación, pero ojalá en algún punto de la vida yo pueda decir, nunca se es tarde, creo yo, pero sí mis condiciones no me lo han permitido y no se me permitió, pero siempre fue un sueño para mí poder estudiar y tener un título universitario. Muy bien, me comentas que entonces sí era un sueño para ti poder acceder a educación superior. Me gustaría preguntarte, ¿qué carrera deseabas estudiar y por qué? ¿Y cómo imaginabas la vida si lograbas estudiar? Que a mí a veces cuando estaba muy niña decía quiero ser maestra, pero un día llegó de la nada a mí un sueño que es ser ingeniero y dije quiero ser ingeniera, no sé por qué, pero me gustaría hacerlo y me gustaba mucho la parte de los alimentos, amo mucho lo que es la comida,
He visto cómo se procesa, hemos trabajado en mi familia, pues en los huertos y cosas así, de eso a veces nos dedicamos, ¿no? Como familia. Entonces, a mí me hubiera gustado ser ingeniera en alimentos, para, sobre todo para saber qué consumimos, ¿no? A veces los alimentos vienen muy procesados, entonces a mí me hubiera gustado hacer algo más allá de solo estudiar, ¿no? Poder ofrecer productos alimenticios de mejor calidad, eh, tanto para el consumo personal como para que en sociedad se pueda hacer, ¿no? Y poder hacerlo primero, supongo que trabajando en alguna empresa, y de ahí poder juntar un poco de dinero y poder abrir mi propio espacio para vender ciertos productos. Entonces a mí me gusta tener un negocio más personal aquí por donde vivo y poder hacerlo más grande. Pero ese es un sueño, ¿no? Mi sueño completamente, de lo que yo quería, que no se haya podido lograr por mis condiciones. Ha sido como algo difícil de procesar cuando no puedes llegar a un sueño, pero, pero sí, realmente mi sueño y personal era ser ingeniero en alimentos. Ok, ingeniero en alimentos. ¿En algún momento tú intentaste ingresar a alguna universidad para estudiar esa carrera? Sí, intenté ingresar a la Universidad Autónoma. De hecho, hice como el examen, con mucho esfuerzo logré como quedar, porque sobre todo, bueno, más que quedar, poder juntar para la ficha, para poder hacer todo el proceso como todos, ¿no? Cuando logro hacerlo, estaba yo muy feliz, pero yo no vi más allá de esa parte de felicidad, ¿no? Que es, y ahora el reto más complicado que enfrento es cómo se va a pagar, cómo me voy a ir. En primera, viajar era costoso, rentar era costoso, entonces lo difícil en primera sí fue conseguir el dinero para poder hacer la ficha. La segunda parte, que fue la más complicada, que es lo que no se me permitió continuar, es la parte económica, ¿no? Es decir, mmm, no tengo, no tenía, había días en que no tenía para comer, no tenía para subsistir, entonces los problemas familiares vinieron, desgraciadamente, cuando no tienes como una condición económica más o menos estable, pues a veces te tienes que salir incluso para trabajar o verte forzada a trabajar para la parte familiar, ¿no? Porque mi papá se enfermó, entonces obviamente él era como el pilar para subsistir en esta familia. Pues al pasar eso, entonces yo tuve que dejar, truncar mi sueño para poder ayudar a la familia. Muy bien. Hablamos entonces de que el principal reto que tú enfrentaste fue un reto económico. ¿Considerarías tú, aparte de este reto económico, que tu contexto cultural o social influyó en esta situación? Sí, también un poco, sobre todo porque en nuestra parte familiar, digamos que es mi papá, mamá y algunos hermanos, pues no lo veíamos mal, pero socialmente sí, porque es como de, ¿cómo va a estudiar? Debería de casarse, debería de honrar a su familia. Entonces, fue como, cuando yo entré, sí fue como toda esa parte, y entonces me sentí mal, sí, pero quería seguir con mi sueño, ¿no? eh, y ignorando un poquito incluso como los familiares, los abuelos, los tíos, de que te digan, oye, ¿cómo la vas a dejar ir? Mejor se debería de casar, oye, esto, ¿no? Mejor que trabaje, ¿para qué estudia? ¿O para qué le van a seguir los estudios? Y no solo las familiares, sino también la sociedad en general, que de alguna manera nos margina, ¿no? O sea, la parte cultural de decir de dónde vienes, cuál es tu origen. Entonces, sí hay como también desigualdades. Entonces, todos esos son los retos que enfrenté yo, como para poder estudiar y acceder. Realmente yo hice todo el proceso de ingreso de manera como a parte de atrás, ¿no?
O sea, que nadie se enterara y yo solamente es como de ya estoy aquí, ya logré entrar, pero pues ya no se dio que me siguieran apoyando para algo más. Muy bien. ¿En algún momento durante la preparatoria tú recibiste algún tipo de apoyo institucional durante tu último año de bachiller? Y ese apoyo que te hayan brindado, orientación incluso, ¿te consideras que fue útil para ti? Fue útil al saber qué universidades existían, ¿no? O sea, cuáles había y sobre todo cuáles eran públicas y cuáles eran los planes de estudio que tenía cada uno. Pero creo que el que no te expliquen, ok, de acuerdo a tus condiciones, puedes conseguir una beca, un apoyo, puedes entrar por este medio, puedes lograr algo más, creo que eso es lo que le hace falta un poquito a que nos expliquen a nosotros, ¿no? Y no simplemente te dan como universidades como más reconocidas, pero a veces le hace falta esta parte, bueno, yo en la educación medio superior o en el CCT que fui yo, que nos explicaran un poquito más, que nos orientaran un poquito más, incluso a saber qué queríamos estudiar, en qué universidades estudiar. Entonces sí te dan como la parte básica, pero no más allá, ok, oye, esta universidad te puede ofrecer esto y esto, hay becas, o que te digan hay becas estatales, federales, con eso puedes continuar tus estudios, puedes estudiar, trabajar, se puede hacer esta parte de medio tiempo. Entonces, como que te orientaran un poquito más, creo que es lo que a veces hace falta. Muy bien. ¿Qué opinas, Marlene, de las universidades públicas en México? ¿Crees que realmente las universidades públicas brindan igualdad de oportunidades para todos los jóvenes? Eh, sí, yo opino que las universidades públicas son buenas y se pueden como acceder a esa parte, aunque ya estar dentro de es complicado, esa es la primera. El proceso, sobre todo los gastos que se hacen para una ficha, ¿no? Una ficha, después para pagar los semestres, a pesar de que sé que es como un mínimo el que se paga, para muchas personas que no tenemos como tanto la solvencia económica que pudieran a lo mejor tener otro tipo de becas internas para que, o que nos puedan explicar, ¿sabes? A lo mejor existen esas becas, pero no lo dan a conocer a ciertos estudiantes. Entonces eso no nos permite como poder continuar a pesar de que son instituciones públicas. Entonces, pero se me hace una gran oportunidad y la educación es muy buena, es de calidad y a pesar de que para mí es como un lujo estudiar, sé que a lo mejor para otros no lo puede ser así, pero acceder a una universidad pública te permite acercarte más a estos sueños, ¿no? A tener acceso más a una educación, a poder tener un título y sobre todo que ha sido un de calidad. O sea, yo he visto muchos que se han graduado y han tenido mucho éxito y las universidades son reconocidas a nivel nacional, internacional y sobre todo, por ejemplo, aquí en nuestro estado, nuestra universidad que tenemos aquí en Hidalgo es muy buena, como también algunas universidades. Entonces, creo que son un apoyo, pero también cierto que nos hace falta un poquito más en ella, sobre todo para un poquito más de becas para poder acceder. Muy bien. Bueno, me comentas que en un principio sí tenías deseos de continuar tus estudios, que te enfrentaste a cierto tipo de barreras económicas, culturales. Quisiera preguntarte, ¿cómo ha impactado en tu vida personal y familiar el no haber podido ingresar a la universidad o más bien no haber podido dar continuidad a ese sueño de poder tener acceso eh, en este proceso de educación superior, del no poder haber egresado de una licenciatura, el no poder haber logrado lo que en un principio tenías como sueño? Para mí
fue difícil. Yo cuando tuve que regresar, yo lloraba bastante, porque para mí, pues ahí se había terminado parte de lo que yo quería en mi vida. Entonces ha sido difícil poder enfrentar, pero ahorita he estado como luchando, viendo de qué manera yo pueda regresar, quizá no de manera presencial, como me hubiera gustado vivirlo, ¿no? Pero poder buscar algún otro acceso con alguno a distancia para poder acceder a cumplir ese sueño, quizá ya no en el mismo porque todo cambia, va cambiando, ¿no? Entonces puedes decir en este momento yo de que estudiar ingeniería en alimentos era mi sueño, pero en este punto puedo decir, quiero estudiar quizá otra cosa que me pueda ayudar también a la parte familiar, que pueda acceder y sobre todo que haya una carrera que yo pueda acceder, ¿no? Porque para mí mi sueño es estudiar, tener un título, poder sobresalir personalmente y también ser como el orgullo de mi familia, ¿no? Decir, lo logré tarde, pero lo logré. Pero ha sido complicado porque pues la parte económica para nosotros es algo con lo que enfrentamos a diario, no es como que nos podamos dar ciertos lujos de dinero, ¿no? O sea, para esa parte, pero ya que estoy en este proceso de estudiar, de poder solventar un poquito más, he estado como guardando mis ahorros para poder lograr o ver si puedo lograr este sueño, ¿no? Y quizá no encuentre la carrera de ingeniería de alimentos a distancia, pero puedo buscar algo similar que, que, que pueda acceder yo, ¿no? De esta forma, pero aún para mí sigue siendo un reto y porque es algo que yo quiero, es algo que está aquí en nuestro corazón y no lo podemos quitar de la noche a la mañana y ha sido muy difícil poder sobrellevar esto porque al final trabajas y trabajas, aportas a la familia, pero dices a ti mismo, ¿dónde estoy yo? Mi sueño no es ser esto, mi sueño es no ser esposa, no es ser como todo lo demás o como la sociedad quiere, yo quiero ser algo más porque es algo que tengo personal. Entonces ha sido difícil personalmente y la parte familiar también pues me han apoyado, ¿no? Es decir, ok, pues junta tu dinero, si es lo que quieres, vamos a ver. Hasta eso es algo con lo que tengo que hablar, digamos familiarmente, papá, ¿no? Uh-huh. Porque si le contamos a los familiares, para ti es una pérdida de tiempo. ¿Para qué? Ya estás grande, esto. Entonces, eso es otro reto, otra parte, ¿no? Es como de, ya pasó tu tiempo, ya estás grande, ya para qué vas a hacer eso, ya mejor dedícate a otra cosa, ya dedícate a ser mamá, o ya cásate, ¿no? Entonces, pues sí ha sido como difícil y es algo que no puedo soltar personalmente. No sé si lo llegué a lograr, pero es algo que está ahí. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta que tengo para ti. Marlene, ¿qué entiendes tú por educación inclusiva o intercultural? ¿Consideras que es algo que se debería fortalecer? Sí, sobre todo no solo en la parte de la educación superior. Para mí la educación inclusiva es aquella que ve nuestra propia realidad de los estudiantes o de los alumnos, ¿no? Y la parte de la educación intercultural, me preguntas, va relacionada más a nuestros entornos en el que nosotros nos estamos desarrollando culturalmente. Algunos venimos como de ciertas zonas indígenas, hablamos otro idioma, llevamos otro tipo de costumbres, entonces todo eso son factores que en la educación pueden afectar o no. Entonces, creo que de los retos más grandes que tiene no solo una educación superior, sino desde educación básica, media superior, es esta parte, ¿no? En que te pueden decir, ¿no? Sobre todo en la etapa de pandemia, muchos tuvimos que desertar o tuvimos que pausar porque no teníamos acceso a una computadora, a un internet. Entonces, se tiene que buscar como otras estrategias de acuerdo a cada una
de las necesidades de Bueno, Marlene, la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué papel crees que juega la cultura en la forma en que las personas acceden o no a la educación superior? eh, pues en varios aspectos. A veces nuestra cultura puede ser positiva o negativa de acuerdo a, a cada uno. Depende también de nuestras comunidades, de cómo nos relacionemos. Por ejemplo, en mi caso, dentro de mi comunidad aún hay un poquito de arraigo a cuestiones de las mujeres y que no debemos estudiar, de que las mujeres solo es como casarse, cuidar hijos y cuidar a los padres, ¿no? Entonces, eso va dependiendo de cada uno. Algunas influyen para cosas buenas también, ¿no? También ayudan a ciertos aprendizajes, pero va dependiendo de cada uno de nosotros, de cada uno de cómo vayamos creciendo. Aunque nosotros crezcamos culturalmente con algo, podemos ir mejorando esa parte de lo que tenemos y cambiarlo a otro aspecto positivo, ¿no? Entonces, aunque hay ciertas cosas que a lo mejor en la familia no se me permiten, es algo que se va como poco a poco trabajando. Y entonces, siento que esa es la parte que nos va ayudando, también nuestros valores, cómo crecimos, todo va afectando a la parte igual cultural. Creo que muchas veces los, los niños que llegan a crecer con ciertos ambientes a veces tienden a ser incluso agresivos con niños que crecemos en otro tipo, que no tenemos otras posibilidades, ¿no? O sea, como fue mi caso, cuando yo estaba más niña, o sea, toda mi educación, me encontré con diferentes tipos de personas que también me excluían por de dónde venía o porque no tenía ciertas cosas o por las carencias, ¿no? Entonces, pues también ellos influyen la parte cultural, la parte de sus valores, en cómo crecieron, porque no existe también un respeto, ¿no? Entonces, creo que de esa manera influye un poquito en nuestra educación y que se nos permite que no. Muy bien. Bueno, Marlene, ¿qué cambios propondrías para que más jóvenes como tú puedan tener acceso a una educación superior justa y sin exclusiones? Okay. Creo que lo primero que es en cuestión es checar los planes de estudio, las infraestructuras, el acceso a la educación, tanto básica como media superior como superior para cada uno de nosotros y que haya una educación inclusiva y intercultural de acuerdo a nuestras propias realidades y necesidades. Creo que esa es la primera parte, ¿no? Que se trabaje para que nosotros podamos tener ese acceso, ¿no? Y que nosotros no tengamos que adaptarnos o tener que dejar de estudiar por ciertas cosas, por ciertas situaciones, como lo comenté en la etapa de, muchos desertaron en la etapa que hubo pandemia, ¿no? Porque pues era el acceso a través de una computadora, ese tipo de educación, y muchos no lograron poder continuar con sus estudios. Entonces, buscar eh, ayudar o ver de qué manera se va desarrollando para ciertas comunidades. A lo mejor no tanto, por ejemplo, en la comunidad hay comunidades mucho más arraigadas, mucho más con diferente, más difícil su acceso. Y los niños tienen que caminar muchísimo. Entonces, tener que adaptar todos esos planes a ciertas necesidades, ¿no? Entonces, creo que ese es nuestro primer paso y acercamiento para mejorar. Eso es lo que yo considero. La siguiente también lo que son las becas y los apoyos, sobre todo que se nos brinde la información clara, concisa y de manera respetuosa, ¿no? Porque muchas veces igual de donde venimos o como somos, así nos trata la gente y suelen ser muy groseros y no nos brindan la información correcta, ¿no? O no nos quieren ayudar con el proceso yo como dije, no tuve este acceso antes no tuve como tanta oportunidad, ¿no? A lo mejor un poquito ahorita hay un poquito más de oportunidades en cuestiones de beca, ¿no? Pero durante mi tiempo o mi época
no fue así. Entonces yo no puedo tener este apoyo y ahorita pues que he visto otros niños y esto, pero sí la información que les brindan no es suficiente. Hace falta un poquito más en este sentido y mucho más becas y apoyos, ¿no? Porque he visto como educación básica, educación media superior, pero por ejemplo muchos queremos, o sea, muchos que no tenemos la situación o la solvencia económica para poder continuar los estudios superiores, no hay tanto apoyo a esta parte, ¿no? De las becas en superior, en educación superior para poder solventarnos, ¿no? Entonces, creo que eso también hace falta, tanto becas y apoyos un poquito más para nosotros los que queremos seguir estudiando. Y creo que eso son lo que yo aportaría de manera consciente en este momento, o es lo que yo considero que se pudiera hacer cambios. Muy bien. ¿Qué consejo le darías tú, Marlene, a los jóvenes que hoy en día están enfrentando una situación similar a la tuya? Que yo sé que no hay mucha información de becas y apoyos en tanto en la universidad, pero creo que si uno quiere estudiar, hay que acercarse un poco más a las instituciones, quizá ver de qué manera, quizá alguna fundación o algún otro acceso que se pueda tener. Es cuestión de buscar para poder continuar y no dejar tus sueños ahí truncados, ¿no? Porque para algunas comunidades como la mía, la educación es un lujo y no debería de ser así. La educación debería ser un derecho, algo a lo que podamos acceder y lograr. Para muchos un título universitario es un sueño imposible, pero si nosotros trabajamos, vemos la manera, y que sé que puede ser difícil, tratar de no soltar nuestros sueños y continuar adelante, ¿no? Sé que yo en ese momento dejé pasar un tiempo, pero es sí un sueño que está ahí, ¿no? Y que por no estudiar no quiere decir que eres un fracaso total, no tuviste las posibilidades, pero puedes hacerlo más adelante. Agradezco sinceramente el tiempo que nos has prestado para esta actividad. No solamente aportas valor a mi actividad educativa, aportas una mirada muy valiosa a mirar la realidad que muchos jóvenes se enfrentan hoy en día, las barreras que se enfrentan tanto económicas, culturales, para poder acceder a una educación superior. De verdad te agradezco sinceramente y espero que puedas continuar con tus sueños más adelante. Espero que de verdad eso que un día planteaste como un sueño se vuelva una realidad. Agradezco mucho tu tiempo. No, muchísimas gracias y pues recuerden que puede ser que tus sueños ahorita no se cumplan, pero más adelante se puede hacer una realidad, y que la educación debe ser un derecho y no solo un sueño imposible para muchos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Al escuchar la historia de Marlene, no puedo evitar sentir una mezcla de esperanza y tristeza. Esperanza porque, a pesar de las dificultades, su sueño sigue vivo. Tristeza porque su experiencia refleja una realidad que viven miles de jóvenes en México. La educación superior debería ser una herramienta para construir un futuro lleno de oportunidades, no una barrera que lo limite o impida. Sin embargo, en nuestro país, muchas veces el código postal, el apellido o el saldo en la cuenta bancaria terminan diciendo quién puede estudiar y quién no. Es urgente que trabajemos juntos para cambiar esta realidad y abrir caminos verdaderamente justos e incluyentes para todas y todos. El acceso a la educación superior no puede entenderse de manera aislada. Está profundamente ligada a la cultura y a las condiciones sociales y económicas. La cultura, como señalan algunos especialistas, organiza nuestra vida social y condiciona las posibilidades de cada persona. En comunidades rurales e indígenas, como Orizabita, todavía pesa la idea de que estudiar en la universidad es un lujo y no un derecho. Muchas veces se espera que los jóvenes trabajen para sostener a la familia o que las mujeres se queden en casa. La escuela debería ser un espacio de equidad e inclusión,
pero en la práctica siguen reproduciendo desigualdades. Cuando un joven no logra ingresar a la universidad, no solo se limita a su desarrollo personal, también se perpetúa un círculo de pobreza y exclusión. La cultura entonces puede ser una fuente de identidad y orgullo, pero también, cuando se combina con la falta de políticas públicas efectivas, se convierte en una barrera invisible que cierra oportunidades. En este panorama, las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en una posibilidad real para abrir caminos hacia la universidad. Plataformas virtuales, clases en línea y bibliotecas digitales que permiten que la educación llegue más allá de las aulas tradicionales, derribando la barrera de la distancia. El aprendizaje en línea ofrece ventajas muy valiosas. La flexibilidad de horarios, el acceso a una gran variedad de recursos digitales, el ahorro de tiempo y costos de traslado, así como la oportunidad de continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Además, permite interactuar con personas de diferentes contextos, ampliando la visión cultural y enriqueciendo la experiencia educativa. Vivo de primera mano las ventajas que el aprendizaje en línea nos ofrece en esta licenciatura en línea de Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica. Sin embargo, no basta con tener acceso a Internet. Para que estas herramientas sean realmente inclusivas, deben ir acompañadas de políticas públicas que garanticen conectividad, dispositivos, formación docente y apoyo constante. No solo se trata de ofrecer una plataforma, sino de adaptarla a la diversidad cultural, lingüística y económica de los estudiantes. La educación virtual puede ser una aliada poderosa si se entiende como un complemento y no como un reemplazo. Bien utilizada, puede acercar la universidad a comunidades donde antes parecía imposible y abrir oportunidades a jóvenes que no deberían quedarse fuera por razones de dinero o de lugar de origen. El derecho a la educación superior no es solo entrar a la universidad, es también el derecho a soñar con un futuro distinto y a luchar por hacerlo posible. Las historias de jóvenes como los de mi comunidad nos muestran que, aunque existen barreras, también hay esperanza y caminos por abrir. Hola, soy Misael, soy de Orizabita y de grande quiero ser doctor. Julián y de grande quiero ser chef.